Antes de comenzar con la instalación, y como siempre os digo, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos la tornillería y las piezas necesarias para su correcta instalación. También veremos el montaje en esta T6, en esta ocasión en bola fija, pudiendo ser en bola desmontable horizontal y siendo compatible para muchos más modelos, dependiendo de si lleva o no lleva. Según qué piezas, el montaje es diferente. De eso se encarga el manual de dejarlo claro. Ahora os voy a mostrar cómo hacer el montaje en esta Volkswagen California. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, dependiendo si es un Transporter que lleva dos puertas en el centro o en esta California que lleva el portón, nos encontraremos con unas piezas en unos modelos sí y en otros no. Estas piezas que van debajo del piloto, en los modelos que llevan doble puerta, no nos las encontramos. Ahora bien, vamos a desmontar tanto pilotos como el paragolpes. Para el montaje del enganche, como os he comentado, es necesario desmontar el paragolpes, pero también tendremos que quitar, no todos lo llevan, pero en este modelo sí, la rueda de repuesto y este plástico de la zona inferior. Empezamos quitando los dos tornillos que sujetan el soporte de la rueda de repuesto. En la parte inferior nos encontramos también con unos tapones plásticos que van sujetando estas piezas. Yo los quito con el destornillador de Thor, quito el pasador y sale la grapa. Para quitar la pieza plástica retiraremos varios tornillos de métrica 8 y varios de métrica 10. También las grapas que veis aquí. Soltaremos también la anilla de arrastre, quitando un tornillo frontal y los dos tornillos que comparte con la sujeción del escape. Ya podemos quitar el plástico inferior. Ya tenemos a la vista los tres puntos de sujeción del enganche. Quitaremos en ambos pasos de rueda los tornillos que vemos a continuación. Para poder desmontar el paragolpes, como os he comentado, al ser un modelo California o Caravelle, tendremos que quitar la moldura de debajo del piloto. Para ello empezamos quitando el piloto. Una vez hemos retirado los dos tornillos, desplazamos lateralmente el piloto y sale del alojamiento. Quitamos la grapa que lo sujeta. Quitaremos las dos grapas que sujetan la pieza plástica. Tenemos que tirar de la pieza para arriba un poco y sacarla de lateral. Haremos lo mismo en el lado izquierdo. Una vez hemos desmontado las piezas plásticas ya podremos extraer el paragolpes. Va a presión, sobre todo por la zona central. También los laterales. En este modelo, al llevar sensores de aparcamiento, tendremos que desconectarlos. A continuación retiraremos la barra antiempotramiento. Dependiendo del modelo nos encontraremos un tipo de barra o un absorbente plástico. Introduciremos la pieza, teniendo en cuenta que los dos puntos que vamos a utilizar de esta parte de aquí son tornillos de 10. Y este último es un tornillo de 12. Todos llevan arandela Grover y arandela ancha. En el lado de la derecha exactamente igual. Tornillos de 10 con arandela ancha y arandela Grover en estos dos puntos.
y tornillo de 12 en este último punto, también con arandela ancha y arandela grower. A la hora de colocar el cuerpo central del enganche, según nos marca las instrucciones, tenemos dos opciones. Lo podemos colocar en esta posición o, si lleva sensores de aparcamiento, lo colocaríamos en esta. Eso es para los vehículos que llevan los sensores de aparcamiento con el enchufe que va hacia el interior del vehículo. En este caso, el sensor, como podéis ver, lleva el enganche de forma lateral, entonces no nos va a interferir con la colocación del travesaño. Colocaremos el cuerpo central del enganche con los tornillos de 12 y arandela grower en los puntos que van en la barra central y los que van pasantes con la tuerca. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario. En esta ocasión hay que tener en cuenta los tornillos de 12 y los de 10, con su par de apriete correspondiente. Volveremos a colocar el soporte de anilla de arrastre y el soporte de sujeción del escape. Y ahora viene un paso que todo el mundo tiene dudas. Esta pieza es para lo siguiente, es para colocarla en esta parte de aquí y evitar de esa forma que el paragolpes esté apoyando en el aire. Con esto conseguimos que el paragolpes no se hunda una vez colocado el enganche. Lo dejamos puesto justo por debajo del plástico y lo sujetamos con la ayuda de las bridas incluidas. El cableado de los sensores lo hemos dejado sujeto junto al absorbente que hemos colocado aquí y también hemos aprovechado las piezas plásticas del vehículo. Y ahora es momento del kit electrónico. Y en este caso, y para este tipo de vehículos, siempre os voy a recomendar el kit Aragon Track. Y si os preguntáis por qué, es muy sencillo. Este vehículo dispone de armarios en su interior. En esta ocasión es una camperización original de la marca, pero podemos encontrarnos en otras ocasiones que la camperización, o bien si es también una furgoneta, lleve unos armarios instalados a posteriori, lo cual dificulta bastante su colocación normal de una instalación pues, que iría directamente a los pilotos. Si conectamos un kit, como podría ser un kit específico, que va conectado a la parte delantera del vehículo, nos lleva mucho trabajo el hacer pasar el cableado por el interior y atravesar todos estos tipos de armarios. En esta ocasión montaremos el Aragon Track y ya veréis lo sencillo y fácil que es hacer su instalación. Como os comentaba, ya veréis lo sencillo que es la instalación de este kit Aragon Track. Va preparada la caja de tal forma que queda completamente aislada y se puede colocar en el exterior del vehículo. Los cableados van preparados para ponerlos en ambos pilotos. Y ahora, de forma provisional, vamos a sujetar la base y vamos a ir distribuyendo el cableado . No vamos a apretar las bridas del todo porque también tenemos que pasar el cableado a izquierda y derecha. El cableado lo vamos a pasar por fuera y de esta forma evitamos tener que destapizar cualquier parte del interior del vehículo, debido a, como os decía, que va completamente amueblado. El cable verde, naranja y marrón lo pasamos al piloto derecho. Y el cable azul, amarillo, negro y rojo al piloto izquierdo. Ahora terminaremos de ubicar
la centralita y el resto de cableado bien sujeto para empezar a hacer el conexionado del cableado. Con la ayuda de los tornillos autorrescantes colocaremos la centralita. Vale. Como podéis apreciar, tenemos el positivo de contacto y el positivo directo que los podremos usar en caso de que el cliente los solicite. En esta ocasión no los vamos a usar, lo que sí que vamos a poner son las 4 masas con la ayuda también del tornillo autorroscante. El cableado lo hemos dejado, como podéis ver, así, recogido con las bridas y sujeto sobre el enganche y las piezas plásticas del vehículo. De esta forma, la centralita la tenemos ubicada detrás de esta pieza. El cableado del lado izquierdo ya ha pasado cerca del piloto. El cableado del lado derecho junto al positivo lo hemos llevado hasta la zona derecha. Y tenemos aquí el positivo y el cable del piloto. Ahora os voy a enseñar por qué lo hemos pasado el cable hasta el lado derecho. Estamos en el lado derecho y a través de este orificio de aquí vamos a conseguir pasar el cableado del positivo al interior del coche, que luego os comentaré dónde lo vamos a conectar. También vamos a poner en el interior la conexión tanto de la luz de marcha atrás, intermitente como posición. Para introducir la guía vamos a retirar esta tapa y en vehículos como este, que lleva este dispositivo, que es la calefacción y aire acondicionado de la parte trasera, vamos a encontrar un cable que es este de aquí, que lleva siempre positivo directo, o en algunas ocasiones también la toma de mechero. Cualquiera de los dos, mientras que sea positivo directo, sería válido para poder usarlo como toma de corriente para nuestro kit Aragón Track. Vamos a pasar la guía y muy importante que la pasemos por esta parte de aquí, por la parte superior, ¿vale? Para que así, cuando la introducimos por aquí, que hay un pequeño hueco entre una de las tuberías y una manguera, le podemos meter para adentro y ya vemos cómo nos sale por aquí. Sujetamos el cable a la guía. Vale, tiramos de la guía e introducimos el cable dentro. Para poder introducir el cableado al interior le vamos a realizar un orificio tanto para el positivo como para la toma de señales del piloto. El tubo corrugado que hemos introducido por la goma del piloto lo hemos dejado ya preparado con el fusible aéreo y faltará de conectarlo. Lo vamos a conectar al cable negro, al cable rojo con línea negra que vemos aquí. Haremos una ficha robacorrientes, introducimos el cable, lo grapamos y cerramos. Ya tenemos el positivo preparado y no pondremos el fusible hasta no terminar con todo el conexionado. Una vez hemos hecho el conexionado del positivo, que es el corrugado que vemos aquí, en el piloto derecho realizaremos el conexionado de estos 3 cables. Por un lado, cable negro con una línea verde. Colocamos la grapa y pondremos el cable verde con línea blanca, que es el cable del intermitente derecho. Cable gris rojo, que es el cable de posición derecha. Y verde con línea negra, que es el cable de marcha atrás. Cable naranja con línea blanca de nuestra instalación. Realizamos el orificio en la goma e introducimos el cable por el orificio que hemos realizado.
De esta forma nos vamos a asegurar que el empalme va a quedar dentro del vehículo, quedando más protegido el conexionado en el interior. Vamos a conectar el cableado, que aquí tenemos cable negro con una línea blanca, señal de intermitente izquierdo. El cable amarillo con línea blanca de nuestra instalación. Cable negro con línea roja es el cable de freno. Cable rojo con línea blanca de nuestra instalación. Cable gris con línea negra, cable de posición. Cable negro con línea blanca de nuestra instalación. Y por último, el cable gris con línea blanca, que es el cable de antiniebla. Cable azul con línea blanca de nuestra instalación. Protegemos los cables. Y volvemos a posicionarlos en el interior. Una vez hemos conexionado todo el cableado, pasaremos a probar la instalación, no sin antes poniendo el fusible para dar alimentación a la unidad. Muy importante que hagamos la comprobación con un dispositivo adecuado. En esta ocasión utilizaremos el Tower Tester, el cual, cuando encendemos las luces, podremos comprobar que todo funciona correctamente. Terminada la comprobación del kit electrónico, pasaremos a montar el paragolpes y la rueda de repuesto, dejando como último paso la colocación de la bola. Colocaremos la bola con la ayuda de los dos tornillos de 10. Y sobre este tornillo de aquí sujetaremos la base de enchufe. Le daremos el par de apriete de 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje de esta Volkswagen California. Hasta la próxima.